El equipo Ferrari va a traer una actualización muy importante a este Gran Premio de Austria de Fórmula 1. No hay ningún tipo de doble sentido aquí, no hay una ironía, no es... La actualización muy importante es que se va Frédéric Vasseur o que sustituyen a Lewis Hamilton. No voy por ahí. Es una actualización técnica. Es algo que ha revelado Italia, es algo que ha revelado la prensa británica también, y es una actualización en el suelo del coche. Voy a cholón. Ferrari va a traer un suelo nuevo, ya está, Ferrari va a traer un suelo nuevo al Gran Premio de Austria. No es algo menor, dicho de otra forma, es cosa mayor. Lo dice Autoracer.it, lo dice también The Race, es decir, la prensa reputada, sobre todo en parte técnica de Italia y la prensa reputada también en parte técnica de Reino Unido. Y el objetivo que tienen es, en primer lugar, con este suelo, pues reabrir un poquito la ventana de actuación del coche, ¿no? Lo que decimos siempre de la ventana operativa del monoplaza, pues el Ferrari funciona en condiciones muy específicas. Con este suelo quieren que funcione en condiciones pues un poquito más abiertas, y sobre todo, lo que quieren hacer es solucionar un problema que yo lo siento si soy demasiado duro, pero solamente puedo calificar como sonrojante que está teniendo Ferrari, en particular en carrera, y es lo que les está matando. Y tiene que ver con la necesidad de estar haciendo continuamente lift and coast. Y luego lo explico, porque así dejo el cebo y me veis el vídeo entero. A ver, el nuevo suelo. ¿Qué es lo que corrige el nuevo suelo? Pues los problemas que se habían visto en el Gran Premio de Australia. Perdón, chicos, perdón. Ahora explico exactamente a qué me refiero. Pero en Australia se presentó el SF25 ya en sociedad en el Gran Premio de Australia, en el inicio del campeonato. Y lo que vieron en Australia fue, pues, dantesco por parte de Ferrari. Desde Australia, lo importante es que desde Australia, Ferrari lleva desarrollando este nuevo suelo que, como digo, van a meter aquí en el Gran Premio de Austria. Dice Autoracer.it, que ya digo, es muy reputado en cuanto a técnica en Italia, que Diego Tondi, que es el director de aerodinámica del equipo Ferrari, y Loic Serra, que es el director técnico, os acordaréis de ese nombre, Loic Serra, porque ahora pues se le ha puesto en la picota por la propia prensa italiana diciendo que no está haciendo bien las cosas como director técnico. Lo que vieron en Australia, según dice Autoracer.it, tanto Tondi como Loic Serra, fue una liada tan grande de coche que les ha obligado a rehacer desde cero, dice Autoracer.it, el programa de desarrollo, que ellos tenían ya un camino marcado desde los test de Bahrein, Gran Premio de Australia, y que en cuanto pusieron el coche en pista en Australia dijeron, páralo, y este camino que habíamos marcado de desarrollo con el coche, tíralo a la basura y vamos a pensar en una cosa nueva, porque esto no se sostiene. El suelo llega en la carrera número 11 de la temporada, Gran Premio de Austria. ¿Por qué tan tarde? Bueno, porque desde Australia han tenido que ir en varias carreras estudiando exactamente qué es lo que ha pasado con ese suelo, cuál era el error, y una vez han identificado cuál era el error, o al menos eso es lo que creen en Ferrari, luego veremos si funciona la actualización, pues han ejecutado las correcciones. Claro, el timing ha sido malo en este último momento porque en el Gran Premio de Imola meten una primera actualización, pero no quieren meter nada en Mónaco y sobre todo no quieren meter nada en España porque con el cambio de flexión del alerón delantero tampoco querían que les llevara por una vía de desarrollo diferente. Entonces, en el Gran Premio de España no meten nada, que es donde tendrían que haber metido quizá este suelo. Luego viene Canadá, que es una carrera que está al otro lado del Atlántico y por tanto no suele ser cómodo llevar piezas a Canadá, y por eso lo meten ahora en este Gran Premio de Austria. Lo cual yo digo, sí, pero antes del triplete o en el triplete se podría haber metido esta pieza. Les ha llevado tiempo y lo que han querido también, y eso es algo que yo, mira, voy a aplaudir incluso de la filosofía de Ferrari, es tener un pelín de paciencia. Lo que han hecho ha sido tener esa paciencia de no meter una pieza con prisas, porque han visto en otros años, y no solamente le ha pasado a Ferrari, le ha pasado a muchos equipos, que cuando te apresuras a meter una pieza nueva, hay veces que no la tienes probada lo suficiente, las prisas pues no son buenas consejeras y al final te acaba dando un resultado que no era el que tú esperabas y te acabas perdiendo en la línea de desarrollo. En Ferrari han querido asegurarse, validarlo bien, es lo que dicen desde Italia al menos, y que ahora la pieza ya tiene el ok, ya tiene la validación, ya creen que va a funcionar y por tanto lo meten en este Gran Premio de Austria. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de este suelo nuevo que va a meter Ferrari en Austria? Bueno, no milagros. Eso también se dice, se queda muy claro desde Italia y también desde la prensa británica. Evidentemente, cuando se mete una pieza nueva, luego hay un periodo de adaptación, de descubrir cómo funciona, de hacer o ajustar el setup del coche a las nuevas posibilidades que te da la pieza. Entonces, no es una cosa milagrosa que de repente Ferrari vaya a estar luchando por ganar carreras. Evidentemente, por mucho proceso de adaptación que haya, si es una pieza mejor,
el setup será más fácil y por tanto los resultados serán mejores. Tiene que haber un salto adelante. Si hay un salto atrás, aunque sea por adaptación, no podríamos considerarlo tampoco como una mejora. Entonces, ¿qué tenemos que esperar de la pieza en Austria? Pues un salto adelante. Y sobre todo, y aquí viene la madre del cordero, lo que hay que esperar en Austria es que esta pieza resuelva ese error sonrojante que ha estado lastrando a Ferrari durante muchísimas carreras y muchísimos momentos de carreras este año, que es la necesidad de hacer lift and coast. ¿Y por qué Ferrari ha tenido que estar haciendo tanto lift and coast? Pues primero tenemos que establecer qué es el lift and coast. A ver, el lift and coast es una técnica de pilotaje en la que el piloto, normalmente en las rectas más largas antes de la frenada más fuerte, levanta el acelerador un poquito antes del punto de frenada. ¿Para qué? Para salvaguardar el coche. Principalmente el lift and coast se hace para salvar combustible, porque cuando vas a la máxima velocidad para ganar muy pocos kilómetros hora, el motor está empujando a tope y eso consume mucho, entonces tú levantas el pie del acelerador. En lugar de en el momento de frenada, que es, imagínate, a 100 metros de la curva, lo levantas a 150 metros y esos 50 metros que haces en vela, con la propia fuerza aerodinámica, el propio drag, el coche ya empieza a frenar y luego pegas el pisotón. Ahí has ahorrado 50 metros de combustible, de esa forma también puedes ahorrar un poquito de frenos, puedes salvaguardar un pelín temperaturas también, principalmente de la unidad de potencia, que es el problema que está teniendo Williams, por ejemplo. Williams le pedía mucho lift and coast a Carlos en el Gran Premio de Canadá porque había una mala refrigeración en el coche y por tanto, pues si tú levantas antes el acelerador, son metros de ir a máximas revoluciones que le ahorras al motor y por tanto la temperatura no sube tanto. Pero en el caso de Ferrari, revelan desde Italia, el lift and coast no tiene que ver con temperaturas, no tiene que ver, o principalmente con temperaturas, con ahorro de combustible, con ahorro de componentes. Esto es terrible. Ferrari ha tenido que estar haciendo lift and coast, hablan de un ejemplo de Leclerc durante toda la carrera en el Gran Premio de España, para guardar, esto es terrible, para guardar y evitar el desgaste de la plancha del suelo del coche. Y ahora vosotros recordaréis que en el Gran Premio de China se descalifica a Lewis Hamilton, por ejemplo, por desgaste de la plancha del suelo, y que Ferrari ha tenido que ir haciendo cambios de setup por el desgaste de la plancha del suelo. Pues relacionado con el fondo que estrenaron en el Gran Premio de Australia, con este SF25, y por cómo tienen que setear este coche, Ferrari ha tenido que encontrar el compromiso también, seguramente para no ir muy altos y perder un montón de tiempo, de tener que ir más bajito, pero tener que obligar a hacer lift and coast, no para ahorrar gasolina, no para ahorrar frenos, para ahorrar suelo, para que no se desgaste la plancha del suelo. ¿Qué es la plancha del suelo? Bueno, a ver, esto no es un Ferrari, pero es una maqueta que me sirve más o menos para hacer la explicación técnica. Esto es un Aston Martin, ¿vale? La plancha del suelo, pues es esta parte que tendríamos aquí, de color marrón, más o menos, que es la que marca el desgaste del fondo plano. ¿Por qué hacer lift and coast permite ahorrar en la plancha del suelo? Bueno, muy fácil. Al final, cuanto más rápido... Mira, voy a volver a poner otra vez la miniatura. Cuanto más rápido va el coche al final de la recta, más fuerza aerodinámica está haciendo y por tanto más se pega al suelo. Al pegarse más al suelo, más rozamiento hay y por tanto más se está desgastando la plancha del suelo. Si tú levantas el pie del acelerador, no estás llegando a la misma velocidad punta a las frenadas que estarías llegando en condiciones normales. Eso significa que hay 50 metros o 100 metros o los que sea, en los que el coche, ¡pum!, ya levanta, no hay tanta fuerza aerodinámica y por tanto ahorras un poquito más. Y me podríais decir, oye, ¿y por qué no levantan un par de milímetros el fondo del coche? Las alturas del coche, vale, pero si yo hago eso, a lo mejor pierdo 7 décimas, me lo invento, en todo el circuito, por lo que pierdo de aerodinámica en las curvas, y con el lift and coast estoy perdiendo 4 décimas en lugar de 7. He ganado 3, pues hacemos el lift and coast, pero está siempre en el límite de que si el piloto no obedece o si no se hace bien ese lift and coast, estás gastando el suelo. Yo no lo había oído jamás. Yo, os digo la verdad, no lo había oído jamás. Esto está publicado en The Race y lo que dicen, dan un ejemplo práctico que es el de Charles Leclerc en el Gran Premio de España, que tuvo que estar haciendo la mayoría de la carrera lift and coast para no gastar la plancha del suelo. Al final tú tienes que saber cuáles son las fortalezas de tu coche, por dónde vas a palmar y por dónde vas a ganar tiempo. Y a mí lo único que me revela es que, hombre, es un fallo de Ferrari. O sea, hemos desarrollado un coche que para llevarlo a la altura correcta en carrera tenemos que hacer lift and coast porque si no el suelo lo gastamos demasiado. Quizá lo hacen otros equipos. Yo es una cosa que nunca
nunca en mi vida había escuchado. Ahí hay otra cuestión en cuanto a esta actualización. Quieren también mejorar un poquito en curva rápida y es otro de los, evidentemente, si generas más puntos de carga aerodinámica y sobre todo si no tienes que hacer lift and coast o si este suelo ya te permite ir un poquito más bajo, pues vas a mejorar en curva rápida porque el coche está más cerca del fondo, el fondo plano del coche está más cerca del suelo. Pero la cuestión es que yo creo que también hay ciertas implicaciones políticas con toda la tormenta que hay en Ferrari en esta decisión de traer este suelo nuevo en este Gran Premio de Austria. Que puede ser casualidad, que quizá el timing ha coincidido. Recordemos que Aston Martin, por ejemplo, va a meter cosas en Silverstone y seguramente en Silverstone vayamos a traer cosas. ¿Por qué no ha esperado Ferrari a Silverstone y lo va a hacer aquí en Austria? Que no es un circuito en el que puedas testear muy bien el suelo, porque Silverstone sí que es un circuito de curva rápida, donde ahí vas a saber perfectamente cómo funciona un fondo plano nuevo. Bueno, yo creo que de alguna forma también entra dentro de la guerra política que hay en Ferrari y sobre todo esa posición que está intentando salvar Frédéric Vasseur. Hay una cuestión importante y ahora vamos con la parte de Frédéric Vasseur. Este coche, el SF25, ya no está en el túnel de viento. Esto es una cosa también que dicen en Inglaterra, que dicen en Italia. Se ha parado el desarrollo del coche en túnel desde mitad de junio, es decir, 10 días hará, ¿no? Si tomamos mitad de junio como el 15 del mes. Desde mitad de junio se ha parado el desarrollo de este coche. El túnel de viento de Ferrari ya está única y exclusivamente entregado, ocupado, dispuesto para el coche de 2026. El coche de 2025 ya no está en el túnel. ¿Significa eso que paran el desarrollo del coche? Bueno, hay piezas que ya se habrán validado en el túnel y que ahora se estarán fabricando o que estarán pasando una última revisión que sí que van a entrar en el coche y no sabemos en qué momento, pero pueden entrar. Y luego hay otro trabajo de desarrollo que ya no tiene que ver con simulación aerodinámica, con CFD o túnel de viento, que es lo que dicen desde The Race, por ejemplo, que es en el lugar donde Ferrari sí que va a seguir trabajando en este coche, que es simulador, que es una cosa que también habló Adrian Newey para el equipo Aston Martin, y es evidentemente también, pues luego trabajo en pista. No quiero decir extraño, pero es normal que Ferrari ya no esté utilizando el túnel de viento para este coche. Creo que es tarde, te voy a decir la verdad, creo que es tarde haberle dado ya la prioridad absoluta al 26 a mitad de junio, es decir, con 6 meses y 15 días para que empiece la temporada 2026 al coche del año que viene. Sabemos que Williams desde Jeddah, y Jeddah estamos hablando de abril, ya no está utilizando el túnel de viento con el coche de este año. Y eso, de nuevo, vuelve a enrocar en lo que yo os digo de que de alguna forma, y no quiero acusar, es una estrategia, y esto es una elucubración, no es información, pero tengo la sensación de que aquí esto está siendo una pequeña patada para adelante o una huida hacia adelante de este hombre de aquí, de Frédéric Vasseur. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que volver a retrotraernos a las portadas, a los artículos que la prensa italiana ha bombardeado en las últimas semanas, poniendo, bueno, de hecho ya diciendo que Frédéric Vasseur ni siquiera iba a estar en el año 2026. Pero vosotros, ¿os acordáis del artículo original que publica la Gazzetta, Motorsport, Corriere, en el que dicen que Vasseur tiene 3 carreras? Y dicen que esas 3 carreras son Canadá, que ya la hemos consumido, Austria, que viene este fin de semana, y Gran Bretaña a renglón seguido la semana que viene. Pues ahora entiendes por qué el equipo Ferrari, por ejemplo, en lugar de traer este suelo en el Gran Premio de Gran Bretaña, que es donde normalmente lo podrías traer, lo traen en Austria. Que oye, yo también te digo, estando la cosa tan apretada como está, si de verdad se fían 100% de los datos que van a tener en Austria, adelántamelo una carrera y son, como pasó el año pasado con McLaren en Miami, yo lo veo perfecto. Puntos, posiciones que has ganado. Pero yo creo que también hay aquí una pequeña huida hacia adelante. Y lo que sí que está claro, sobre todo sabiendo el tema del fondo, del túnel de viento, perdón, y de que ya este coche, el SF25, ya no se va a desarrollar más en el túnel de viento, en esta pieza, en este suelo y en cómo funcione, hay muchas opciones de Frédéric Vasseur de cara al año que viene. Es la última bala. Para mí esto es salvar al soldado Vasseur. Este fondo plano, este fondo curvo, mejor dicho, este fondo de efecto suelo de Ferrari en el Gran Premio de Austria, es esa última bala, es ese último clavo ardiendo al que se va a agarrar Frédéric Vasseur para demostrarle a John Elkann, para demostrarle a la prensa, para demostrarle a los tifosi y quizá incluso para demostrarse a sí mismo que las decisiones que él ha tomado de hacer o provocar o al menos apoyar una decisión técnica de hacer un coche completamente nuevo en el año 2025, la gestión de los departamentos técnicos que ha hecho con su compatriota, como dicen desde Italia, Loic Serra como director técnico, pues son las adecuadas.
Si el fondo funciona, si el Ferrari da un paso adelante, la temporada, más importante aún, la cabeza de Frederic Vasseur podría estar salvada. Si no, es difícil darle la vuelta a una tortilla que ya ha caído del otro lado, al menos por parte de la prensa italiana. Y todo esto acaba con un pequeño bonus track. Esto ya es cine absoluto. No es teoría de la conspiración, pero es una cosa que también les ha llamado la atención a la prensa italiana, Autoracer.it, porque en estas últimas jornadas, de hecho, si no me fallan las cuentas, fue ayer de hecho, hubo un test en Fiorano, en agua, en el que Pirelli estuvo probando los compuestos del año 2026. Que, por cierto, hay información interesante sobre esos compuestos que luego, si queréis, si tenemos tiempo, os puedo comentar. Estuvieron utilizando el coche de este año con una mula, ¿no? Mejor dicho, del coche de este año, con unos alerones diferentes para simular la carga de aerodinámica de 2026. Básicamente alerones muy finitos, porque el año que viene con el modo I, modo Z, pues van a ser coches que tengan menos carga aerodinámica. Pues dice Autoracer.it que Ferrari estuvo probando el ala de Monza. Que este alerón de aquí es el alerón que Ferrari llevará en el Gran Premio de Italia. ¿Es esto ilegal? No tiene por qué ser ilegal. ¿Es esto jugar al límite? No lo sé. Estos tests al final de mojado, no quiero sacar aquí tampoco conclusiones y no quiero entrar, ya digo, en la conspiración. Yo lo nombro y luego cada uno que saque las consecuencias que quiera. Pero estos test al final son test con un programa secreto o con un programa al menos que es la neumatiquera, Pirelli en este caso, que te determina y te dice, oye, lo que tienes que hacer en el test es eso. Entonces Ferrari aquí no está haciendo trabajo aerodinámico para ellos y se supone que también hay controles de la FIA para evitar que saquen un rendimiento o enseñanzas extra que otros equipos no podrían hacer por hacer este test. Pero es cuanto menos curioso que Ferrari ha montado en el coche de este año el alerón de Monza. Y a partir de ahí, pues a ver qué es lo que ocurre con el SF25, a ver qué es lo que ocurre con el fondo plano nuevo y a ver qué es lo que ocurre con el tormentón político que tienen ahora mismo. Frederic Vasseur, el equipo Ferrari, Lewis Hamilton y todo el mundo en esa casa, que es una casa de locos, como siempre, y que apunta, una vez más, a dar un nuevo viraje. Veremos si en Austria, pues las actualizaciones técnicas les pueden ayudar.